and rough seas steered Gary Ponson. No sé si creas en las casualidades, tema del que hablaremos hoy, pero de algo estoy seguro. Después de escuchar este capítulo, cambiarás tu forma de entender el mundo y, el destino. Hoy te traigo 7 historias reales tan extrañas que ni científicos, escépticos ni religiosos han podido explicar. Coincidencias, premoniciones y misterios que desafían toda lógica. Bienvenidos a Crónicas Paranormales. El primer caso que les contaré está documentado y, si buscas un poco en internet, podrás corroborarlo. Sucedió en junio del año 2001 y lleva como nombre Los Guiños del Destino. Pasa que la pequeña Laura asistía junto con sus padres a las bodas de oro de sus abuelos en Staffordshire, Inglaterra, y de pronto su abuelo, de nombre Terry, tomó uno de los globos de helio que adornaban la celebración y, en complicidad con su nieta, decidió pegar en él una etiqueta en la que había escrito el siguiente mensaje: por favor, devolver a Laura Buxton. Obviamente, también escribió su dirección. Luego de esto, y tal como lo contaron sus padres, Laura, la niña de 10 años, con una sonrisa de oreja a oreja, soltó el globo en el jardín, para acto seguido ver cómo se alejaba en el firmamento. El globo recorrió nada más y nada menos que 225 kilómetros y cayó finalmente en un campo de Milton Livorni, cerca de Marlborough, en el condado de Wiltshire. Esto lo sabemos ya que, como cosa rara, el destino quiso que se lo encontrara el señor Andy Rivers, quien, atraído por el brillo del globo, de color dorado, se paró a recogerlo. Iba a tirarlo a la basura cuando reparó en la leyenda serigrafiada en su superficie: Feliz 50 aniversario. Y a continuación leyó la etiqueta con el nombre de Laura Buxton y una dirección cercana, exactamente a 3 horas en carro. Pensó un momento y concluyó que seguramente era de la hija de sus vecinos, Peter y Eleanor Buxton. Sí. Pasa que sus vecinos tenían una hija llamada Laura, o sea, Laura Buxton. Algo pensativo, Andy entregó el globito a sus vecinos, quienes, sobrecogidos por la coincidencia con el nombre de su hija, escribieron a la dirección indicada. Aquí es donde se desencadenaría uno de esos guiños del destino, una sensacional coreografía de coincidencias que, en la opinión de todos los que han estudiado el caso, desafía todas las leyes de la probabilidad. Acontece que los padres de las Lauras Buxton acordaron encontrarse cara a cara y descubrieron entonces que no solo compartían nombre y apellido, sino también la misma edad. Luego de esto, y como cosas de la vida, y es lo más extraño, las niñas habían acudido a la cita vestidas de forma similar, con unos tejanos y una blusa de color rosa. Tenían ambas el pelo rubio y una estatura similar. Para colmo, ambas tenían una perra labrador de color negro, un conejo blanco y un conejillo de indias gris como mascotas, que ambas decidieron llevar consigo, sin pactarlo y solo con el deseo de presentárselo a su nueva amiga en su primer encuentro. A la fecha de hoy, las dos Lauras Buxton siguen siendo amigas. Evidentemente, así lo quiso el destino. El segundo caso, al igual que todos los demás, también está documentado y lleva como nombre el pararrayos. En el mundo de las estadísticas es bien sabido que cada segundo caen 100 rayos alrededor del mundo y este fenómeno de la naturaleza produce cada año 24.000 muertes, la mayoría en zonas alejadas de la urbe. Ahora, los expertos calculan que la probabilidad de que seas alcanzado o alcanzada por un rayo es de unos 2.320.000, lo que convirtió a Jorge Márquez en el hombre más afortunado del mundo. Claro, después de Carlos Fabra, conocido por haber tenido la fortuna de haber ganado la lotería en 5 ocasiones. A Jorge Márquez, sus amigos le conocen como el pararrayos. Imaginarán por qué, pues no en vano ha sobrevivido a 5 impactos de rayos.
Imagina que si un rayo puede generar una potencia instantánea y verídica de 1 gigavatio, o sea, 1.000 millones de vatios, esto nos deja ver que la hazaña de Jorge Márquez puede ser comparada a que un ser humano sobreviva a más de una explosión atómica. La historia del señor Márquez empezó el 5 de junio de 1982. Este agricultor cubano, padre de 3 hijos y residente en La Julia, o sea, un poblado aledaño a San Manuel, en Puerto Padre, se dirigía en su tractor a Santa Bárbara cuando, y sin haber caído una sola gota de agua, oyó el estruendo de un trueno que acababa de caer. El señor Márquez dijo: «Yo solo vi un hilo como rojo del grueso de un cable de corriente, además de la sensación de que algo muy frío penetró mi cuerpo». Luego de esto, Jorge perdió el conocimiento y no lo recobró hasta llegar al hospital. Al ver su análisis se descubrió que el señor Jorge Márquez tenía los tímpanos perforados, quemaduras en el pelo y la espalda. Los empastes de las muelas habían sido arrancados por el impacto y, claro, otros daños de menor consideración. El tractor que el señor Márquez manejaba corrió con peor suerte, pues quedó completamente inservible y digamos que este suceso fue el inicio de una larga pesadilla o quizás el umbral de un mundo enigmático que le tocaba vivir en suerte, porque resulta que casi 5 años después, el 2 de junio de 1987, en el mismo municipio de Santa Bárbara, tuvo lugar la segunda descarga. El señor Márquez dijo: «Llegué a casa de unas amistades y comenzó un buen aguacero. Me asomé a la puerta y cuando me di vuelta, ahí mismo vi la luz y me tiró». Luego de todo esto, en junio de 1987, llegó el tercer incidente. El señor Jorge estaba en San Manuel. No llovía aún y de pronto se escuchó un inmenso estallido. Esta vez Márquez salió despedido por los aires, pero a diferencia de las 2 anteriores ocasiones, el señor Márquez no perdió el conocimiento. Sin embargo, el que sí sufrió las consecuencias del rayo fue uno de los transformadores cercanos que habían cerca al lugar. Se podrán ustedes imaginar la fuerza del impacto, pues el transformador, aunque cerca, no estaba a menos de 10 metros de distancia. Siguiendo con la cuenta, el cuarto rayo impactó contra Jorge Márquez, el hombre para rayos, en 1988 y el quinto en 1991. El primero mientras Jorge estaba sembrando maíz y el segundo mientras caminaba por el patio de su casa. Luego de esto, el señor Márquez llegó a pensar que los rayos lo persiguen, pues no es normal que caigan cerca de su casa 15 rayos en menos de 2 años. Por otro lado, igual de sorprendente es, si cabe contarlo, el caso de los Primarda, una familia que vive en Taranto, localidad italiana. Resulta que 3 generaciones de la familia han fallecido en el mismo lugar de su finca a causa de electrocución por efecto de un rayo. Me explico mejor. El primero murió en 1899. 30 años más tarde, su hijo falleció cuando se hallaba en el mismo sitio, en el patio trasero de la casa. Y finalmente, en 1949, el nieto de la primera víctima e hijo de la segunda se convirtió en el tercer fallecido por el asombroso y regular rayo. Siguiendo con el tercer caso, lleva como nombre Dios no juega a los dados. Se cuenta que durante 24 largos años, Mavis Jackson pasó a diario por delante de la Catedral de Cristal, una impresionante obra del arquitecto Philip Johnson, construida con 10.000 paneles rectangulares de vidrio. Esta obra está ubicada en Garden Grove, California. Pasa que Mavis todos los días se decía lo mismo: algún día tengo que entrar. Así fue como un domingo cualquiera y por la mañana cumplió su promesa, pero antes de hacerlo, se vistió con sus mejores galas y, ya con su mejor look, caminó por donde siempre solía hacerlo, con la única diferencia que esta vez, y al pasar ante la catedral, se dirigió a sus puertas y entró a la mega iglesia. Para que se hagan una idea, la Catedral de Cristal dispone de 3.000 asientos, lugares que normalmente se llenan. También posee el órgano tubular más ancho del mundo, que consta de más de 16.000 tubos. Bueno, resulta que Mavi tomó un asiento al azar y se dejó acariciar los oídos por la música de aquel órgano gigantesco, acompañada claramente por las voces majestuosas del coro, que parecían rodearla. Mavi se puso de pie y esperó a que el pasillo se despejara.
Entonces reparó en la joven que había estado sentada a su lado y, tratando de no parecer demasiado emocionada, le dijo: «Estoy muy contenta de haber venido hoy. ¿No ha sido maravilloso? ¿Es usted de aquí?», preguntó Mavis con la intención de iniciar una conversación. La joven respondió que ella no era de allí y que simplemente estaba buscando a su madre, pues nunca la había conocido. También dijo que esa era su misión y que venía del Medio Oeste. «Imagino cómo te sientes», repuso Mavis. «Hace mucho tiempo yo misma tuve que renunciar a una niña y darla en adopción. Yo no quería, pero...». La joven la interrumpió y le preguntó: «¿Te acuerdas de su cumpleaños?». En ese momento se hizo el silencio y Mavis respondió que sí, y que era el 30 de octubre. «Ese es mi cumpleaños», dijo la joven. Y así fue como por cosas del destino, madre e hija pudieron reencontrarse en semejantes circunstancias tan extrañas. ¿Una señal divina? Y encima en una iglesia. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda un acontecimiento de estas características? Considéralo. El siguiente ejemplo lleva por nombre El Navío y sucedió el 5 de diciembre de 1664. Ocurre que un navío que surcaba el estrecho de Menai en el mar de Irlanda naufragó con toda la tripulación a bordo. Todas las personas murieron, 60 fallecidos en total, pero, y aquí comienza lo curioso, todos fallecieron ahogados, a excepción de una persona que logró sobrevivir. Básicamente todos murieron, sí, menos uno. El único sobreviviente tenía por nombre Hugh Williams. La noticia se hizo rápidamente conocida, pero con el tiempo pasó al olvido, y no fue hasta más tarde, un siglo después, que volvería a recordarse. Pasa que, como ya lo dije, un siglo después y curiosamente otro 5 de diciembre, pero esta vez de 1785, otro barco se hundió en el mismo lugar y, nuevamente, solo lograron encontrar a un único sobreviviente. No sería raro de no ser porque la persona que sobrevivió también se llamaba Hugh Williams. Pero, para colmo del destino, no sería el último incidente de tales características. Años después, exactamente el 5 de agosto de 1820, 24 personas perdieron la vida, luego de que su velero se perdiera en medio del mar. Ocurre que cuando los rescatistas llegaron a la escena, se encontraron con que solo había un superviviente. A estas alturas, supongo que ya imaginarás su nombre. Efectivamente, otro hombre de nombre Hugh Williams. Para que lo tengas en cuenta, si algún día piensas viajar a través del mar, asegúrate de que no haya un pasajero con ese mismo nombre. Digo, por si las moscas. El quinto lugar lo ocupa un caso bastante particular y lleva por nombre El Señor Forgibu y el pudín de Navidad. Corría el año 1805, en Orleans, Francia. El señor Forgibu le da a probar un poco de su postre tradicional navideño al poeta galo Émile Deschamps, que entonces era solo un niño. Resulta que a Émile el pudín le pareció simplemente exquisito y 10 años más tarde Émile encontró ese pastel en el menú de un restaurante de París, así que no pudo resistir la tentación de pedir que se lo sirvieran. La camarera, sin embargo, no pudo complacerlo porque acababa de servir la última porción a otro cliente. Sí, nada más y nada menos que al señor Forgibu. La sorpresa de reencontrarse en estas circunstancias fue cuando menos curiosa, pero es que años más tarde, en 1832, Émile Deschamps cenaba en casa de unos amigos cuando, de nuevo, se le ofreció pudín navideño y entonces refirió la anécdota vivida 17 años atrás. Dijo: «Lo único que falta a esta escena para estar completa es que Forgibu aparezca». Y dicho y hecho, como quien no quiere la cosa y por designios del destino, en ese instante un anciano Forgibu entró en la habitación. Al parecer estaba invitado a una cena, anotó la dirección equivocada y había entrado a la fiesta por error. El siguiente caso es no menos que particular, al igual que todos los anteriores, y lleva por nombre El taxi, el niño y la motocicleta. En julio de 1975, Lawrence Evans era un joven que contaba con 17 años de edad. Lawrence, desafortunadamente, murió atropellado por un taxi mientras conducía una motocicleta, justo en una carretera en Hamilton, la capital de Bermudas. La situación era sorprendente porque exactamente
Un año antes, su hermano mayor, Neville, que también tenía 17 años, murió en la misma calle atropellado por un taxi mientras conducía una motocicleta. Para colmo, el vehículo que los arrolló era conducido por el mismo taxista que, por si fuera poco, llevaba a bordo al mismo pasajero. Básicamente, los jóvenes murieron a la misma edad, en el mismo lugar y atropellados por la misma persona, que a su vez transportaba a la misma persona y, digamos que, casi a la misma hora, pues el accidente tuvo lugar con menos de 50 minutos de diferencia. Como dije, el mismo día del año, 21 de julio de 1974 y 1975, respectivamente. Para concluir, el séptimo y último lugar lo ocupa este intrigante caso, que lleva por nombre El único sobreviviente. El 4 de enero de 2010 moría, a los 93 años de edad, el ingeniero japonés Tsutomu Yamaguchi. Un cáncer de estómago consiguió lo que 65 años antes no habían logrado las dos bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, o sea, llevárselo al otro mundo. Y no es retórica, lo digo literalmente. Pasa que Yamaguchi es la única persona reconocida por el gobierno japonés que logró sobrevivir a explosiones de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Algo que, cuando uno entra en detalles, se le antoja como un fallo del software de la existencia. Y es que, el 6 de agosto de 1945, cuando el Enola Gay dejó caer su carga letal sobre la ciudad de Hiroshima, el malogrado Yamaguchi caminaba tan solo a 2 kilómetros del punto cero, la zona terrestre situada en la vertical de la explosión de la bomba bautizada como Little Boy. Por si no lo sabes, la radiación ionizante de una bomba de 1 megatón, como las lanzadas en Japón, mataría a todo ser vivo que estuviera situado en un radio de 15 kilómetros a la redonda. Recordemos que Yamaguchi caminaba a solo 3. De hecho, en Hiroshima la temperatura del aire al explotar el artefacto alcanzó varios millones de grados centígrados. En otras palabras, es imposible sobrevivir estando solo a 3 kilómetros de una explosión nuclear y sin embargo, Yamaguchi, como Indiana Jones, tras la calavera de cristal, abrió los ojos y vio alzarse ante sí el hongo y una luz prismática y cambiante, como en un caleidoscopio. Sorprendentemente, Yamaguchi fue ingresado al hospital con tan solo quemaduras en la cara y en los brazos, y solo 2 días más tarde viajó de regreso a casa, de Hiroshima a Nagasaki, pues quería ver a su hija recién nacida. Al día siguiente, el 9 de agosto, estaba explicándole a sus colegas de las canteras navales de Mitsubishi lo que había sucedido en Hiroshima, cuando, y de repente, el destino lo alcanzó por segunda ocasión. Como es bien sabido, otra bomba fue lanzada desde los aires, pero esta vez en Nagasaki, la ciudad donde ahora se encontraba Yamaguchi. Nuevamente, nuestro protagonista se encontraba a 3 kilómetros del punto sobre el que explotó la Fatman. De nuevo, volvió a sobrevivir a miles de grados centígrados, a la onda expansiva, a la radiación, y se convirtió en lo que los japoneses denominan doble hibakusha, que quiere decir algo así como héroes inmortales endemoniados. Una hazaña a todas luces, imposible de explicar científicamente. En una explosión nuclear muere todo ser vivo, en un radio de 15 kilómetros. De hecho, todos los edificios dentro de esa área quedaron completamente destruidos. 140,000 personas murieron en Hiroshima y otras 70,000 en Nagasaki. ¿Cómo es posible que Yamaguchi burlara a la muerte en ambas ocasiones? Científicamente, insisto, es inexplicable. Es, por así decirlo, un fallo del programa, como si Yamaguchi fuera un bug y cada vez que se dieran las mismas variables saltara el error. La sincronía, además, facilitó que este ciudadano japonés dedicara el resto de su vida a luchar contra el armamento nuclear con el ejemplo de su peripecia y su doble exposición a la radiación. De hecho, en más de una ocasión se refirió a su experiencia como un destino y un camino sembrado por Dios para transmitir lo que pasó. Como bonus, te dejo con este caso, de nombre Second Chance, segunda oportunidad. Jerry Ponson, su viejo amigo Mac y Boga,
Su perro labrador retriever habían dejado la costa de Nueva Orleans a las 5 de la madrugada de un frío mes de diciembre para cruzar la bahía hasta su lugar favorito de caza de patos. El pronóstico meteorológico auguraba mal tiempo. Sin embargo, desoyeron el consejo de quedarse en casa, y al llegar al centro de la bahía, las aguas se volvieron cada vez más agitadas, hasta que una ola se abalanzó sobre ellos, lanzando la embarcación como si fuera un juguete. El barco se hundió, y los dos hombres se aferraron a un poste que habían alcanzado a pinchar en el barro del fondo. El panorama no podía ser más desolador. Mac entró rápidamente en hipotermia, y Boga, su perro, se alejó hasta perderlo de vista. Jerry, su amigo, no sabía qué hacer. Podía intentar nadar los 5 kilómetros que le separaban de tierra firme y llamar pidiendo ayuda, pero temía que su compañero Mac no resistiera tanto tiempo. Estaba desesperado. Mientras Jerry luchaba contra las olas, trataba de transmitir optimismo a su amigo, pero en el fondo sabía que era poco probable que salieran con vida de allí. Entonces, y sin más que hacer, decidió encomendarse a Dios, algo que de antemano le parecía ridículo, pues nunca había sido religioso, nunca había pisado una iglesia, pero en esta ocasión le salió de lo más hondo del corazón mirar al cielo y rogar: Dios, si me escuchas, por favor, dame una segunda oportunidad. Solo eso, una segunda oportunidad. Envíanos un barco, pidió ya resignado. 2 minutos más tarde, y a la deriva, vio cómo se dibujaba una cruz entre la espesa niebla y casi le da un vuelco al corazón. No era una alucinación. En realidad, se trataba de la cruceta del mástil de un barco. Se quitó la camisa, la ató al poste al que se aferraba su amigo Mac y la agitó en el aire. De lo contrario, nunca habrían visto a los dos hombres flotando en el agua en medio de aquellas condiciones. Fue así como los dos amigos fueron encontrados y pudieron ser rescatados. Lo extraño, además de todo esto, es que el pequeño barco se llamaba Second Chance, que en español quiere decir segunda oportunidad. Luego de esto, Jerry terminó de convencerse de que la coincidencia no era tal, sino un milagro, un guiño de Dios. A los que se preguntan por Boga, el perro, y qué pasó con él, sepan que fue encontrado sano y salvo en la orilla, moviendo la cola y esperando por sus amigos. Desde entonces, Jerry Ponson es predicador en la Celebration Church de Nueva Orleans y dice: es de bien nacidos ser agradecidos. ¿O no? Si llegaste hasta aquí, espero que haya sido de tu agrado este capítulo. Si así lo fue, deja tu like, comparte, comenta, activa la campanita de notificaciones y recuerda que nos vemos en el próximo capítulo.